Obviamente vamos a hablar de filosofía y psicología. Hoy seguimos con Erasmo, el gran filósofo, escritor, autor. Bueno, tiene varios títulos, escribió muchísimo, pero hoy vamos a concentrarnos un poquito en su parte en el Renacimiento y la Reforma cristiana. También vamos a hablar un poquito, que para mí lo más interesante de Erasmo, su teoría y su pasión por la paz. Bueno amigos, vamos a aprontarnos y empezar con esta charla pacífica. Bueno amigos, el gran Erasmo, podríamos hablar todo un año porque, como habíamos dicho la semana pasada, fue muy importante no solamente en el Renacimiento, pero también en la Reforma. Si se acuerdan, la Reforma fue liderada por Martín Lutero y vivió al mismo tiempo que Erasmo. Quiso que Erasmo lo siguiera intelectualmente, pero Erasmo siempre se mantuvo fuera de la política. Pero en sí no le sirvió mucho porque tanto la Iglesia Católica como los protestantes, los dos se le tiraron en contra. La Reforma era la reforma de la religión cristiana. Habían muchos que no estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo la Iglesia Católica y, liderada por Lutero, empezaron la Reforma que hoy conocemos como los protestantes, y hay muchas fases de la religión cristiana. Lo importante para nosotros es lo que hizo Erasmo. Erasmo criticó muchísimo lo que estaba haciendo la iglesia en ese entonces porque a él le parecía de que era demasiado lujo, era demasiado lo que se creían los teólogos y el poder que tenían, y no era suficiente el conocimiento que se le daba a la gente o acceso a la Biblia a la gente. Pero, como todo rebelde, él tenía que vivir. Erasmo decidió mantenerse firme y no unirse a ninguna banda, pero el problema es que él escribió mucho. Y hoy vamos a hablar sobre el elogio de la locura, porque es el libro donde él más habla sobre el problema del individuo en su mundo en los 1400. En sí, locura no es el término correcto. Lo correcto es necio, que entonces quería decir ignorante o alguien que no le interesa el conocimiento. Hoy necio tiene un tono diferente, pero locura es un poquito equivocada, porque para Erasmo lo que él escribió en ese gran libro era de que para tener cierta felicidad hay que tener cierta locura, porque en sí todo lo que vivimos nosotros y las instituciones que el individuo está debajo está liderada por gente que son necios, en que no le interesan el conocimiento sino el poder. Es un hermoso libro porque es muy gracioso, mucho sarcasmo e ironía, y la escribe al estilo Boecio, pero acuérdense en que Boecio utilizó la dama de filosofía. Erasmo utilizó la dama de la locura. Y en sí tiene una hermosa frase Erasmo que creo que realmente hace un resumen de lo que quiso decir. La locura es el origen de las hazañas de todos los héroes. Qué lindo, ¿no? Porque lo que quiso decir es que todos, de cierta manera, para salir adelante, tenemos que mantenernos en contacto con esa locura. A mí lo que siempre me interesó de Erasmo fue, obviamente, la manera que escribe, porque escribe realmente hermoso. Es casi poesía en filosofía. Muy gracioso, pero la otra cosa que me llamó la atención de Erasmo siempre fue su posición de pacifista. A pesar de que estaba y vivía en un siglo donde había mucho desorden, caos, y
también, como habíamos dicho, guerra no solamente entre países, sino que entre cristianos, entre protestantes y católicos. Él mantuvo siempre firme de que la guerra no es buena para la sociedad. Lo que dijo Erasmo, algo muy potente que hasta ahora mismo es sumamente significante. La guerra es solo buena para aquellos que no la han experimentado. Lindo, ¿no? Porque es verdad, lo que hacen la guerra, según Erasmo, no son aquellos la que la van a pelear. Eso hoy lo sabemos, pero para tener el coraje de escribirlo, en ese entonces, Erasmo en sí fue un héroe. Lo que veía Erasmo era que las instituciones eran más importantes que los individuos y por eso él fue el primer humanista. Centró al hombre, a la mujer, como lo más significante. Él vio que habían diferentes bandas que se peleaban sobre cosas muy pequeñas, cosas de que casi eran insignificantes para la creencia o la política. Una linda frase que me encanta es: cada cual defiende su partido, aunque sea tal crimen que no se pueda defender con razón. En sí, lo que Erasmo decía era que la gente iba a la guerra, se peleaba, se mataba por algo que no podría ser defendido con la lógica, con la razón. Era una pasión, era atarse a un grupo, a una banda, porque a uno le pensaba que era lo correcto, pero en sí, si uno lo razonaba, no había razón de matarse. En ese sentido, Erasmo, a pesar de mantenerse en el medio y no atarse a ninguna banda, siempre peleó, digamos, por la paz. Lo hizo en varios libros, pero más que nada en su elogio de la locura. Capítulo por capítulo, palabra por palabra, Erasmo fue demostrando la locura de la sociedad humana en creer ciertas cosas y de poner su fe en hombres que no se la merecen. Un libro que fue un bestseller también, digamos, hasta hoy, fue, a pesar de la controversia, muy importante para la gente que hizo la Reforma, como Lutero y Calvin, pero también para la Iglesia Católica, que a pesar de estar enojada con Erasmo, hicieron lo posible para tomar en cuenta sus recomendaciones. Bueno, amigos, hoy hablamos de Erasmo y me quedé corto, así que voy a hacer otra charla la semana que viene, porque quiero entrar más en su psicología, que es sumamente brillante y también significante para la vida nuestra hoy, después de 500 años. Pero hoy hablamos sobre su gran libro, El elogio de la locura. Hablamos de lo significante que era en su tiempo. Pero lo más importante es entender que Erasmo fue siempre un defensor de la paz. Escribió unas hermosas palabras sobre esto, algo que me quedó grabado de muy jovencito. La paz más desventajosa es mejor que la guerra más justa. Erasmo. Bueno, amigos, espero que les haya gustado esta segunda charla de Erasmo. Vamos a seguir la semana que viene y recuérdense de que existir es un milagro. Se despide Carlos Camacho.